El apóstol Pablo, llamado por el Señor Jesucristo, él estaba en la iglesia de Antioquía de Siria cuando fue llamado por el Espíritu Santo. Habló a la iglesia ahí en Antioquía de Siria y el Espíritu dijo que le apartaran a Pablo y a Bernabé, y así lo hicieron. La iglesia de Antioquía encomendaron a Pablo y a Bernabé para el primer viaje misionero hacia la región de Asia. Y ahí fundaron algunas iglesias y regresaron otra vez a Antioquía de Siria, y luego más adelante, pasando un tiempo, regresaron por las mismas iglesias, el rumbo de las mismas iglesias que habían fundado, y entonces avanzaron más y llegaron a Macedonia, llegaron a Galacia y al final llegaron a Acaya. Ahí en esta región de Acaya, ahí está la ciudad de Corinto. Con la ayuda del Espíritu Santo que animó al apóstol Pablo para ir a la ciudad, bajo una revelación que Dios le había dado, de que él indicaba que en esa región había mucho pueblo. Y entonces él ahí estuvo como 3 años hablando, difundiendo el mensaje de la palabra en la ciudad de Corinto, que era una ciudad que la gente estaba muy pervertida, practicaban muchas cosas indebidas, de idolatría, de vicios, y ahí pues el Señor le permitió fundar esa iglesia. De ahí, después de dejar a hermanos prudentes para que cuidaran, los nombró a los ancianos, como él les decía, para que ellos continuaran la obra, y así lo hicieron. Pero pues al ausentarse el apóstol Pablo, y regresar nuevamente a la iglesia de Antioquía, y luego él fue a Jerusalén, y allá en Jerusalén se reunió con los hermanos y les platicó, y pues ahí el apóstol conoce, le dicen que la iglesia de Corinto está pasando por momentos difíciles, como cualquier iglesia que vive inmiscuida en las cosas del mundo, cuando hay hermanos que permiten que el mundo se meta a la vida de la iglesia, hermanos que abren puertas para que la vida antigua pues entre a hacer cosas indebidas en la iglesia. Entonces el apóstol es informado de eso y escribe la primera carta, que así se le conoce, la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y después que él escribe esa carta, al pasar el tiempo, él les vuelve a escribir, porque él decide otra vez incursionar al continente europeo. Él hace su tercer viaje misionero, pero antes de eso, pues él le envía otra carta a los hermanos de Corinto, donde pues él también escucha de los hermanos que también andaban visitando a los hermanos, que la iglesia se había arrepentido de sus pecados, de las cosas malas que ellos habían permitido que entraran a la vida de la iglesia. Y entonces en la segunda carta, en el capítulo 5, en el versículo 17,
hay un pasaje que muy importante, porque en la segunda carta empieza a escribir ya no hablándoles de esas cosas, pero afirmando a los hermanos y hablándoles de cosas muy importantes. Y entonces aparece ahí al estar escribiendo y conociendo el comportamiento de ellos y de que ellos se habían arrepentido. Entonces, en este versículo que es muy importante dentro de la meditación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La iglesia de Corinto habían entendido el mensaje del Evangelio del Señor. Lo habían entendido, habían aceptado, y no eran 10 ni eran 20, sino que eran cientos de personas que habían creído en el Señor. Podríamos decir hasta miles, no dice el número, así como en Jerusalén, que decían que primero eran 120, que luego eran 5,000, luego fueron 3,000, y así se fueron añadieron hasta llenar a Jerusalén, y muchos judíos abrazaron la nueva doctrina, la doctrina que ellos ya habían escuchado. Ahora muchos judíos, habían abierto su corazón. Y bueno, pues entonces también empiezan a llevar el mensaje a los gentiles. Ya esa historia ya la sabemos, de que Pablo, que no se llamaba así antes, sino se llamaba Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, se convirtió en perseguidor de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo, en uno de esos viajes de persecución, se le aparece en el camino, y Saulo de Tarso, que así es como se le conocía, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y es convertido por el Señor. Entonces el Señor lo convierte en un hombre para predicar el Evangelio en las regiones de los gentiles. Y ahí pues la vida era, pues aunque habían judíos, los judíos estaban diseminados por esos lugares, pero pues ellos no, pues sí habían quienes abrazaban la religión del judaísmo, pero cuando llega el Evangelio, la gente empieza a creer en el Señor Jesucristo. Y esa vida antigua es un asunto que no solamente ahí en la iglesia de Corinto, sino en todas las iglesias del mundo. Y pues los que hemos leído el libro de Apocalipsis, así empieza la historia del Apocalipsis, con que se le aparece el Señor Jesucristo en una visión a Juan, al apóstol Juan, y ahí le dice: escribe a las iglesias de Asia, a 7 iglesias que tenían problemas también, y diferentes problemas. Entonces una iglesia local, aunque es la misma doctrina, hay muchas cosas que en un momento dado el mundo entra a la vida de la iglesia. Y aquí en este pasaje de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, a los de Corinto, quizá en su visita o en el primer encuentro que él tiene, seguramente que les habló
de la importancia de una nueva vida. Es seguro que sí les hubiera dicho eso, que Dios les iba a cambiar. Y eso es lo que llamaba la atención. Y es un hecho importante. El Señor Jesucristo, ahí en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, hay un hombre del grupo del clero religioso de los judíos, llamado Nicodemo, un hombre como de 60 años, se entrevistó con el Señor Jesucristo y en la plática que él tuvo con él, le habló a este hombre que le doblaba de edad al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tendría como 33 años y Nicodemo 60, así que este hombre, y además era un hombre ilustrado en la religión judía, era miembro del Sanedrín, del grupo gobernante religioso, el que gobernaba a Israel. Y él le dijo, después de una plática, le dijo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque el apóstol Pablo no fue discípulo del Señor Jesucristo cuando él anduvo predicando, el apóstol este hombre viene a ser discípulo después de que el Señor Jesucristo ya había predicado, había resucitado, y Pablo conoció al Señor Jesucristo un poco tiempo después de todos estos eventos que habían acontecido. Y bueno, él entonces, cuando él escribe en la primera carta, no menciona esto, él trata de solucionar los problemas, de exhortar a los hermanos, porque eran problemas serios que ellos tenían, porque las prácticas de la vida antigua, de las borracheras, de las fornicaciones, de los adulterios, había entrado a la iglesia. Y lo estaban viendo de una manera normal. Había mucha envidia, había mucha idolatría, había mucha fornicación dentro de la iglesia. Y las 7 iglesias a quienes les escribe también el Espíritu Santo por medio del apóstol San Juan, también tenían serios problemas. Bueno, lo que nos llama la atención es lo que él escribe en la segunda carta. Después de que en la segunda carta los alaba y les dice que bueno, que se arrepintieron y que solucionaron los problemas que había, entonces él les indica de esta manera, que le dice, así que, o de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Era importante que él marcara que el que se acerca a Dios y dice que está en Dios es una nueva criatura. Eso es importante. Que el miembro, el seguidor de Cristo, la seguidora de Cristo, sepa que eso es importante. Que la vida antigua ahí va a estar, pero que puede hacer sus interrupciones en la vida nueva, pero que el creyente conozca que hay una nueva creación, que todos los que nos hemos arrepentido
que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha hecho una obra milagrosa. Que aunque nosotros no lo veamos, que aunque nosotros no lo sintamos, el Espíritu Santo transforma la vida del que se acerca a Cristo, del que está en Cristo. Tiene una vida nueva, es una nueva criatura, es una nueva creación, porque ya no depende de nosotros, sino depende de Dios, de que Él ha querido hacer una nueva creación en nuestro corazón. Y esa nueva criatura, después Él indica que las cosas viejas pasaron. Después de esa creación, las cosas viejas ya no son para la nueva creación. Así que si el hombre o la mujer que antes hacía cosas indebidas, que eran injustas, en la nueva vida en Cristo, eso ya no es importante. Aunque el diablo quiera, con el simple hecho de que ahora estamos en Cristo Jesús y que ahora somos de Él y que su Espíritu Santo está viviendo en nosotros, las cosas antiguas ya pasaron. Ya pasaron. El cristiano tiene que entender. Y el Espíritu quiere que el cristiano entienda que ahora las cosas van a ser diferentes. En otras cartas el apóstol dice, de modo que ahora que estamos en Cristo, las cosas viejas ya no son para la nueva vida. Ahora la justicia, la nueva creación está hecha para vivir en justicia, para vivir en Cristo Jesús como Él anduvo. Así que esas cosas ya pasaron. Lo determina la vida nueva. La vida nueva ya no admite o no debe de admitir otra vez las cosas antiguas, porque eso es lo que hacíamos antes. Y el apóstol dice, y lo hacíamos porque nosotros no entendíamos eso. Vivíamos en pecado. De esa forma el diablo tenía cautivada nuestra alma y le hacíamos caso. Y que para nosotros hacer esas cosas nos parecía normal, nos parecía muy normal. Pero ahora que tenemos una nueva creación, ya no lo vemos normal. Ya no lo debemos de ver normal de que, bueno, pues yo puedo hacer esas cosas. Y el apóstol lo está remarcando. La vida nueva no admite a la vida antigua, porque la vida antigua era de pecado, era de maldad. Y ahora, si estamos verdaderamente en Cristo Jesús, somos una nueva creación. Aunque nos veamos igual, con la misma cara, el mismo rostro, los mismos ojos, eso no cambió. Y puede ser que por no practicar las cosas, pues nos veamos hasta diferentes, porque antes tomábamos y pues de alguna manera nos afectaba, había un daño
dentro de nuestro organismo y si nos enfermábamos, pues nos íbamos a ver. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos convierte en una nueva creación, bueno, la mayoría hasta sana. Otros no sanan, pero pues no por eso no son una nueva creación. Aunque no sanes, aunque sigues malo del hígado, pero pues muchas veces el Señor muestra su misericordia y el hombre y la mujer hasta del cuerpo sanan, la mayoría de las veces, cuando el Señor así lo quiere. Y entonces pues encontramos que inmediatamente de eso dice, he aquí, todas son hechas nuevas, porque para nosotros no era normal hacer justicia. Cuando vivíamos en pecado, no hacíamos las cosas buenas, que no eran normal, sino las que nos llevaban a los deseos de la carne. Y ahora que el cristiano o la cristiana vive en Cristo Jesús, se abstiene porque tiene la capacidad. El Señor nos da la capacidad de decirle a lo de éramos antes, eso ahí quedó. Y aunque las tentaciones, porque el enemigo pone tentaciones, porque él no quiere que nosotros tengamos éxito en la nueva creación. El diablo quisiera que los que hemos creído en Jesucristo también participáramos otra vez en lo que hacíamos antes. Y estamos seguros que se alegra cuando muchas veces tenemos malos pensamientos, porque también podemos tenerlos porque las vivimos. Y las tentaciones ahí están para decir, bueno, otra vez vamos a practicarlas. Pues no, el Señor tiene seriedad en esto de que si Él nos ha dado una nueva creación, un nuevo pensamiento, no va a permitir que nosotros estemos viviendo en medias tintas, o como decía él, un pie aquí y otro pie allá, sirviendo a Dios y a las riquezas y a los deseos del mundo. No, el Señor nos pasó de este lado para que nosotros viviéramos de acuerdo a la creación nueva que puso en nuestro ser. Nos dio un corazón de carne, cambió nuestra mentalidad tremendamente y nosotros mismos hemos sido testigos de ese cambio, porque los que tomábamos, de repente nos dimos cuenta de que ya no lo queríamos hacer. Los que practicábamos la fornicación, en un momento después de conocer a Jesucristo y entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, nos dimos cuenta que eso ya no era para nosotros. Y cuando te empieza a dar vergüenza es buen síntoma, porque muchas veces hay cristianos, hay personas, hombres y mujeres que cuando reciben a Jesucristo completamente al día siguiente dejan de hacer lo que hacían, pero hay otros que no. Hay otros que necesitan tiempo y poco a poco, y de repente uno nota de que ya no. Los que adulterábamos
de repente nos dimos cuenta que eso no estaba correcto. Que aunque era normal en la vida antigua de estar casado y tener a otra mujer o a otro hombre, además de la esposa y del marido, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo trabajó en nosotros para decirnos que eso no era correcto. Y lo dejamos de hacer, porque la vida nueva que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, que nos ha cambiado, lo ha hecho Él. Si no, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? Si no iba a haber obras para el cristiano, y el mismo apóstol Pablo los escribe luego también a otras iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Efesios, en uno de los capítulos dice que las buenas obras del cristiano fueron creadas desde antes de que nosotros fuéramos, para que nosotros viviéramos en ella. Entonces, no quiere decir que la gente no haga cosas buenas, aun cuando viva en pecado, a veces hacen cosas buenas. Pero es de vez en cuando, y el cristiano no sus obras las ha diseñado el mismo Espíritu Santo para que nosotros vivamos en él. Y son obras que van a estar en nosotros por nuestra vida nueva que hay, que Dios nos ha dado. Entonces, las obras que nosotros vamos a hacer es para nuestra vida nueva, porque las obras de la carne era para el viejo hombre. Todas esas cosas las hacía uno por naturaleza. Entonces eso no es compatible con la vida nueva que Él puso en nuestro corazón. El cristiano y la cristiana, todos los que vivimos en Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Y el apóstol quería, el Espíritu Santo quería que a través del apóstol Pablo, los hermanos de Corinto entendieran que no era una postura nada más. Yo creo en Jesucristo, sino que ellos supieran qué es lo que el Espíritu Santo tendría la capacidad para cambiar de un hombre muy malo, de una mujer muy mala, en un hombre y mujer justos y justas. Un nuevo ser, un nuevo entendimiento. Y esa es la grandeza de la vida en Cristo Jesús. De que la vida nueva nos permite a nosotros mirar de una manera diferente las cosas que hay en este mundo. Y que nos vamos a tener el poder que Dios nos ha dado para apartarnos de lo que nosotros hacíamos antes. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero los cristianos somos pecadores arrepentidos. Los mismos que vivimos en este mundo, pero con un diseño del Espíritu Santo para seguir viviendo en este mundo, pero con la asombrosa potestad, poder del Espíritu Santo que está en nuestro ser, que Dios nos ha dado por la gracia de Él. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, los pecadores, y para darnos una nueva vida, un nuevo corazón, una manera importantísima, justa, maravillosa para vivir en Cristo Jesús. Somos afortunados
porque le hicimos caso al Espíritu Santo, porque le hicimos caso a la palabra de Dios, que nosotros al conocerla, al escucharla y acercarnos a Dios para que Él nos bendijera con su perdón y por el arrepentimiento de nuestros pecados y confesión de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo por fe, acercarnos a Él y decirle, aquí estoy. Eso ha sido maravilloso. Y que el apóstol Pablo felicita a los hermanos de Corinto por haber vencido a toda la vida antigua que se había metido a la iglesia y que ahora, si acaso en nuestra iglesia local en la que estamos, no solamente nosotros, sino otras iglesias locales en diferentes partes del estado en donde vivimos y del mundo, que la vida antigua es la misma en todos los lugares y que la vida en Cristo Jesús también es la misma si nosotros decidimos seguir al Señor. Así que les invitamos para que nosotros sigamos como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, sigamos viviendo en la vida nueva y que las cosas viejas pues realmente hayan pasado y que el Señor nos siga dando el poder para seguir adelante viviendo en su nombre. Que Dios nos bendiga. Amén.